Gracias. Muchas gracias. Gracias. Porque estos, al final, tantas lecciones que dan de constitucionalismo, ¿no? Tantas lecciones que dan de constitucionalismo el Partido Popular y Vox, y lo primero que han hecho, nada más llegar, es acordar dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación. De no discriminación. PP y Vox y la Constitución. Consejos vendo que para mí no tengo. Pues les quiero decir que nosotros, por supuesto, vamos a hablar de prioridades y que la prioridad en España es la paz y no la guerra. La prioridad en España es el empleo y no el paro. La prioridad en España son los servicios públicos de calidad y fuertes y blindados, y no su recorte y su privatización. Que la prioridad en España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando. Que la prioridad en España es que nuestros jubilados tengan una jubilación digna, que se revalorice conforme al IPC y que no lo congelen como hicieron ellos cuando gobernaron hasta 2018. Esa es nuestra prioridad, nuestras prioridades nacionales. Una España justa, digna, que progresa, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz en España, en Europa y en el mundo. Esas son nuestras prioridades. Que estos últimos días se está hablando mucho de prioridad nacional. Y es verdad. Todos tenemos prioridades en nuestra vida. Todas nuestras familias, nosotros mismos tenemos prioridades en nuestra familia, primero para nosotros, para nuestros seres queridos. También las naciones tienen prioridades nacionales. Claro que las tienen. Y de eso quería hablaros hoy. Quería hablaros de cómo esas prioridades construyeron una España, la España que fuimos, la España que somos y la España que aspiramos a ser. No hace mucho tiempo, en 2018, ¿qué España teníamos? No, teníamos una España fracturada en lo social, fracturada en lo territorial, estancada en lo económico, desconfiada de sus instituciones. Lo acabamos de ver esta semana, precisamente viendo al expresidente Rajoy tener que testificar ante un caso grave de corrupción como fue la Kitchen, que es la segunda parte de la Gürtel. No, la corrupción en el PP no se crea o desaparece, se transforma como la energía. Pero os digo, era una España fracturada en lo social y en lo territorial. Era una España estancada en lo económico, desconfiada de sus instituciones. Y era una España que no decía nada, que no contaba en el escenario internacional. Era la España de la contrarreforma laboral, con un ministro, el ministro de Guindos, de Mariano Rajoy, que dijo que iban a aprobar una contrarreforma laboral para quitar derechos a los trabajadores y hacer que España compitiera en el mundo fabricando a base de reducir los costes laborales de los trabajadores y trabajadoras, no de mejorar la calidad de los productos que exportábamos. Era la España de la congelación del salario mínimo interprofesional. Era la España que le enviaba cartas a los jubilados y jubiladas diciendo: os vamos a subir, y me tendréis que dar las gracias, un 0,25% las pensiones, al tiempo que esquilmaban la hucha de las pensiones. Era la España, hablando de líos, que cuando a Mariano Rajoy le decían: oiga, es que las trabajadoras en este país, por ser mujeres, cobran un 30, un 40% menos que los hombres trabajadores, él decía: bueno, no nos vamos a meter en ningún lío, que sea el mercado quien lo regule. Era la España que recortaba en educación, en sanidad, en dependencia. Era la España
era la España que no contaba en el escenario internacional. Era la España de las amnistías fiscales, era la España de los rescates al sector financiero, que nos costaron miles y miles de millones de euros. Nos prometieron que íbamos a recuperarlos y no hemos recuperado nada. Y hoy España lo que está haciendo es justo lo contrario, porque tenemos otras prioridades nacionales a las que representa la derecha y la ultraderecha. Nosotros, en cuanto llegamos en 2018, y hoy lo podemos ver en 2026, lo que hicimos fue aprobar una reforma laboral que redujo la temporalidad. Aumentamos el salario mínimo interprofesional más de un 60%, porque lo que queríamos era hacer que el salario mínimo interprofesional en nuestro país representara el 60% del sueldo medio, que es lo que marca la Carta Social Europea. Es la España de 2026 que durante estos 5 años después de la pandemia ha creado más de 500.000 de puestos de trabajo nuevos cada año, llegando a 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, más de 10 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. El techo histórico que hemos tenido a lo largo de todos estos años de registro. Es la España que ha reducido la tasa de desempleo juvenil. Es la España que ha aumentado a 2.500 millones de euros la política de becas para garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes en la educación pública. Es la España que ha aumentado en más de 1 millón los puestos de la formación profesional pública, dignificando la formación profesional pública para que pudieran estudiar nuestros jóvenes y salir con un puesto de trabajo. Es la España que en cuanto llegó quitó este impuesto al sol e impulsó las renovables, y gracias a ello hoy España tiene el 60% de su electricidad generada gracias a las fuentes renovables. Y eso hace que hoy tengamos un precio de la electricidad inferior a la del año pasado, porque estamos apostando por las energías que tenemos al alcance de nuestra mano, que es la eólica, que es la solar, exigiendo a esas compañías energéticas que creen oportunidades de desarrollo local en el territorio. Y sí, es la España de la paz y del no a la guerra. En Ucrania, en Gaza, en Cisjordania, en Líbano y también en Irán. Esa es la España que nosotros estamos construyendo. Y por tanto es cuestión de prioridades, sí, de prioridades nacionales. Y la prioridad para este año 2026, 2027 y más allá, es tener una España que apueste por eso, por la paz y por no la guerra, que apueste porque un empleo te permita poder llegar a fin de mes, que cuando seas atendido en un hospital te atiendan como paciente y no como cliente. Es la España que apuesta porque cuando uno llegue a la jubilación tenga una pensión digna. Esa es la España que nosotros estamos construyendo, la España a la que estamos aspirando en base a nuestras prioridades. Y por eso os digo que pese a todas estas guerras y a una oposición destructiva y a muchos gobiernos autonómicos en contra, como es el caso de la Junta de Andalucía, respecto a cuáles son las prioridades nacionales que está marcando el Gobierno de España, yo os digo que es un orgullo ser español, porque todos estos datos económicos de reducción del desequilibrio y también del fortalecimiento de la cohesión territorial es un éxito de país, de las familias, de las empresas, de los trabajadores, de las instituciones públicas y, por supuesto, también el granito de arena del Gobierno de España. Ese es el orgullo de todo lo que hemos logrado y de todo lo que nos va a tocar todavía por lograr. Y si todo eso lo hemos logrado, fijaos lo que podemos lograr si en una comunidad autónoma tan importante como es Andalucía, podemos tener a una magnífica candidata como es María Jesús Montero como presidenta del Gobierno.
porque la prioridad también aquí, en Andalucía, habría que preguntarse incluso, si echamos un metro atrás para ver el debate que se va a suscitar en esta campaña, ahora que estamos en la precampaña, es, dentro de esas prioridades nacionales, de la España que estamos construyendo, de dónde venimos de 2018, ¿qué papel quiere jugar Andalucía en esa España? ¿Qué papel quiere jugar? Y yo creo que lo ha definido perfectamente María Jesús. El papel que tiene que jugar Andalucía es el de demostrar que se puede crecer, crear empleo y al mismo tiempo fortalecer el estado del bienestar y cuadrar las cuentas públicas, que es lo que ha hecho en España y va a hacer aquí en Andalucía a partir del 17 de mayo. Que la prioridad en Andalucía debe ser defender ese patrimonio común que tiene la clase media y trabajadora en Andalucía, que es su sanidad, que es su dependencia, que es la educación pública de vuestros hijos y de vuestras hijas. Porque se puede privatizar ese estado del bienestar insultando, como hace Ayuso en Madrid, o a la chita callando, como hace Moreno Bonilla en Andalucía. Sí, son distintos tonos, pero es la misma melodía. Es recortar para aumentar las listas de espera en la sanidad pública y que luego la sanidad privada trate a los pacientes como clientes de esas listas de espera engrosadas por sus recortes y sus intentos de privatización. Y yo os digo, ¿qué mejor candidata para reforzar la sanidad pública, para blindar su naturaleza pública, que una médica con experiencia de gestión como es María Jesús Montero al frente de la Junta de Andalucía? Presidenta de la Junta de Andalucía, porque frente a estos pactos de señoros entre Abascal y Feijóo, nosotros reivindicamos una Andalucía feminista, una Andalucía en donde no solamente las mujeres, sino muchos hombres estamos con la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y esta tierra lo sabe bien, Córdoba y Andalucía. El futuro nos espera, el futuro se construye y se construye en democracia con los votos de la gente. Y el 17 de mayo va a haber un antes y un después con Andalucía apostando por María Jesús Montero, por el Partido Socialista y dando ese cambio que necesita Andalucía, que es defender lo público, para demostrar a toda España que defender lo público es hacer grande a tu sociedad. Así que ánimo y a ganar las elecciones. En el ámbito del refuerzo de los servicios públicos, y claro, al final es cuestión de prioridades, porque el Gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas en estos 7 años que estamos al frente del Gobierno 300.000 millones de euros más de lo que hizo Mariano Rajoy. Y claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que el Gobierno haya transferido 300.000 millones de euros más para financiar y fortalecer los servicios públicos y los ciudadanos perciban que sus servicios públicos en manos de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas de derechas, hoy tienen una calidad inferior a la que tenían en un pasado? Y eso ¿sabéis lo que significa, compañeros y compañeras? Que da igual los recursos que pongas en manos de gobiernos de la derecha, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de modelo social, y nosotros defendemos el patrimonio de la clase media y trabajadora, y por tanto eso es lo que necesita Andalucía, gobiernos de izquierdas, liderados por gente que crea en los servicios públicos, como es María Jesús Montero, que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. El hombre más valiente que conozco, y sé de lo que hablo. El hombre que siempre gobierna España pensando en el bien común, en el interés general, no perdiendo el rumbo de cuál es la tarea
que el Partido Socialista asume cuando está a cargo de las instituciones. Una persona, lo sabéis, que nunca se ha puesto de rodillas ni ante los poderes económicos, sociales, ni ante los líderes internacionales, porque ha creído y ha sabido colocar a nuestro país en el lado correcto de la historia. Pedro Sánchez. Y lo hizo denunciando la invasión de Ucrania. Y lo hizo en Gaza, en Palestina, ahora en Irán, en el Líbano, siempre convencido de que el diálogo, la paz, es la única fórmula que tenemos las personas, los seres humanos, de poder llegar a acuerdos. Convencido de que la violencia, la guerra, no frena nada, ni para nada, trae sufrimiento, desgracia, sobre todo para las mujeres, para los hijos, para las personas mayores, para aquellos que siempre sufren más con motivo de un conflicto. Y siempre lo critican cuando toma decisiones. Yo cuando te critican, presidente, me quedo muy tranquila, porque digo, si hace ruido es porque acierta. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Lo criticaban porque decían que estaba solo, que nadie lo acompañaba, porque no entienden que gobernar es tomar decisiones, asumir riesgos, ser capaces, justamente como él ha hecho, de alzar la voz de forma insobornable ante la injusticia del mundo. Y la verdad es que, como siempre le pasa, no es que estuviera solo, le pasa siempre, es que era el primero en llegar, con España detrás, con Andalucía detrás y ahora con cientos de países apoyando la posición de Pedro Sánchez. Y claro, ese grito tan socialista, ese grito tan profundo del no a la guerra, que representa ni más ni menos que la voluntad, el sentimiento de miles y miles de personas en el mundo, cientos de miles, que están hartos de que siempre se arreglen los problemas de aquellos que tienen más poder por la vía de la fuerza. Y por eso nos sentimos tan orgullosos de vivir en este país que está marcando la diferencia, que está marcando el rumbo a nivel internacional. Ha pasado con la guerra, pero pasa también, lo decía Silvia, con la regularización de inmigrantes, con personas que viven con nosotros, con personas que cuidan de nuestros mayores, personas que trabajan en el campo y que nos traen la comida a la mesa, personas que trabajan en la construcción, que trabajan en la hostelería, que necesitamos para seguir haciendo crecer a este país. Pero sobre todo, porque por encima de cualquier categoría, de cualquier raza, de cualquier renta, están los derechos humanos, la dignidad de las personas que reclamamos desde el socialismo. Y compañero, orgullo de referencia a nivel internacional, pero algo, si me apuráis, todavía más importante. Este gobierno de progreso, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha demostrado que era posible, compatible
modernizar nuestro modelo productivo, hacer crecer la economía. Presidente, ¿quién nos iba a decir que España iba a ser la economía del mundo avanzado que más crece en los últimos 3 años? ¿Quién lo iba a decir? Pero un crecimiento económico que se reparte, porque no hay progreso si no somos capaces de socializar lo que producimos entre todos, lo que creamos entre todos, con una creación de empleo que quiero que sepáis, 22 millones de afiliados, pero que aquí en Córdoba ha supuesto la creación de 40.000 nuevos puestos de trabajo de jóvenes y de las mujeres. Y ha demostrado que es posible subir el salario mínimo interprofesional y también hacer los contratos indefinidos, 70.000 en Córdoba. 70.000 hombres y mujeres, sobre todo mujeres. Y ha hecho posible recuperar la negociación colectiva, el papel de los sindicatos. Gracias, hija. Los socialistas cuidamos, los cuidados son importantes también, muy importantes, muy importantes. Os decía, algo tan importante que la derecha siempre negó, que era posible la prosperidad, el crecimiento económico, con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, en términos de mayor salario, de subida del salario mínimo, pero también haciendo esos contratos indefinidos, habilitando, procurando que realmente esa riqueza pudiera derivarse entre todos, repartirse entre todos los ciudadanos, viendo y haciendo posible la ampliación de derechos en nuestro país, derechos tan importantes como el derecho a una renta mínima, como el derecho a la eutanasia para aquellas personas que se encuentran en situación terminal y que no tienen futuro, derecho a que nuestros niños, nuestras niñas tengan un manejo seguro en las redes para que nadie los manipule, para que los dichosos algoritmos no impongan una ideología que siempre va contra la mayoría social, contra el interés de todos. En definitiva, ha demostrado que era posible tener un país moderno, verde, que aprovechara estas energías, sobre todo que tenemos en el sur, renovables, alternativas, que hagan que la inversión se venga a Andalucía, se venga a España, buscando costes eléctricos más baratos, o que tengan la capacidad realmente de poner en todo el mercado internacional ciencia, innovación, en cómo aprovechar nuestra agua, nuestro sol, nuestro medio ambiente para darnos aquello que necesitamos para producir. Por eso, presidente, lo que yo quiero aquí en Andalucía, lo que pretendo es hacer lo que tú haces en España, en mi tierra, en esta tierra. Kaiser. Trabajadora, de talento, de valores, porque esto es lo que pretendemos. Porque esto es lo que pretendemos, compañeros. Nosotros queremos gobernar para trabajar para la mayoría de los ciudadanos, no frente al interés de unos pocos que defiende siempre la derecha. Nosotros queremos gobernar porque sabemos hacerlo, sabemos cómo modernizar esta tierra, lo hemos hecho en otros momentos con otros retos y ahora tenemos que asumir estos retos del futuro que se llaman Andalucía verde, Andalucía feminista, Andalucía por derechos
por los servicios públicos, por la modernización de su campo, de su industria. Y lo hacemos desde la experiencia, desde la convicción y también desde los valores, sabiendo que tenemos que convencer a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, para que en estas elecciones del 17 de mayo pelee por lo suyo, por lo que a él, a ella le interesa, no por lo que otros le quieren vender. Y esto es lo que estamos haciendo en toda esta precampaña, en todos los rincones, con el abrazo, con el cariño de tantos y tantos compañeros militantes socialistas, pero de la mano de la sociedad progresista en Andalucía, de aquellos que dedican una parte de su tiempo para trabajar por los demás, en el mundo LGTBI, en el feminismo, en el ecologismo, en el centro cultural, da igual, todos aquellos que se ocupan, se preocupan de que este mundo progrese en positivo, tienen una cita el próximo 17 de mayo para cambiar las cosas. Y algunos dicen que quieren estabilidad pidiéndole a los ciudadanos un cheque en blanco para hacer lo que vienen haciendo, la privatización de los servicios públicos, el abandono de aquellos que no tienen capacidad económica, creando una Andalucía a dos velocidades, de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, de los que tienen renta para pagar una sanidad, una universidad privada o para pagar una formación profesional para que su hijo, su hija pueda estudiar, y aquello, la mayoría, que queremos y necesitamos lo público, lo que nos garantiza la igualdad de oportunidades de los trabajadores de la clase media. Y efectivamente, sanidad pública, porque sabemos lo que está pasando. Y como os decía, ellos piden que no cambie nada, confunden estabilidad con conformismo, con resignación, con que las cosas no cambien porque no tienen solución. Esto es lo que intenta crear en las conciencias la derecha de esta comunidad autónoma. Y dicen ellos, así textual, en concreto Moreno Bonilla, dijo: no hice los cambios en el sistema sanitario porque era un lío. Claro, por supuesto, es un lío que nos metan copagos en el sistema sanitario, es un lío que quiten quirófanos para dárselo a las clínicas privadas, es un lío que cierren aulas mientras que tenemos que llevar a nuestros hijos a la formación profesional. El lío lo tenemos la familia, esto sí que es un lío. Por eso le decimos a la gente que se deje de lío, que no se líe, que el próximo 17 de mayo es un referéndum por la sanidad pública, un referéndum en la defensa de lo público, porque lo público es lo único que garantiza que cualquier persona tenga la renta que tenga, sea de la raza que sea, provenga de donde provenga, va a tener acceso al tratamiento, si tiene cura, o va a tener capacidad de que sus hijos progresen, si tienen también talento para estudiar. La defensa de lo público es la seña de identidad de Andalucía.
Y os digo más, lo público no significa solo ser justo con los más vulnerables y con la clase trabajadora, que por supuesto es que en esta comunidad autónoma somos clase media porque tenemos garantizada la sanidad pública y la educación pública. Si no la tuviéramos, estaríamos empobrecidos, precarizados. Por eso somos clase media. Y ya sabemos lo que ha hecho el Partido Popular siempre con la clase media. La ha empobrecido, no le ha gustado, nunca le ha interesado que los ciudadanos aspiren a vivir mejor, que tengan más capacidad de renta, más capacidad de ocio, más oportunidades, en definitiva, en la vida. Y esto es lo que defiende este partido a lo largo de su historia y por toda la geografía. La defensa de políticas que permiten realmente que ante lo básico todo el mundo pueda desarrollar su proyecto personal, su proyecto vital. Por eso hacemos un llamamiento cada vez que tenemos un micrófono para que la gente piense realmente en qué le interesa, dónde está su real interés en unas elecciones como las que tenemos próximamente, dentro de unos pocos días. Y es a lo que tenemos que apelar, compañeros y compañeras, a cuidarnos de aquello que es colectivo, de aquello que nos pertenece a todos, porque los servicios públicos son el patrimonio más importante de Andalucía, construido a pulmón por los socialistas. Por eso, cuando nos dirigimos a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, solamente queremos que pongan el foco en aquello que les pueda interesar. Y aquella persona que está esperando que le atienda su médico de familia 15 días, aquella persona aquella persona que busca una cita con el especialista y le tarda 8 meses, aquella persona que tiene prevista, pendiente, una intervención quirúrgica y le está tardando 2 años, que sepa que puede resolver su problema de salud votando el 17 de mayo. La primera que voy a adoptar cuando sea presidenta de la Junta, la primera medida que voy a adoptar es garantizar por ley que los ciudadanos, que las ciudadanas son atendidos por el sistema sanitario en un plazo con su médico de familia de 24 a 48 horas. La primera medida.